Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este video tutorial sobre máscaras contra cabelleras, un TCG basado en la lucha libre mexicana. Y pues bueno, antes de comenzar a explicarles el paso a paso de cómo jugar, primero quiero darles una breve descripción de las áreas que conforman a nuestro cuadrilátero. Primero que nada, ya se imaginarán, pero el cuadrilátero es el nombre que recibe nuestro tablero en este juego. A su vez, también quiero que entiendan, se nos quede bien grabado, que en lugar de duelos o enfrentamientos en este juego llevan el nombre de caída. Y hago esta aclaración porque algunas cartas mencionan el texto caída, y si no sabemos esta información, después podemos tener cierta confusión. Entonces, los duelos o cada enfrentamiento aquí lleva el nombre de caída. Bueno, sabiendo esto, ahora sí vamos a pasar a los elementos de nuestro cuadrilátero. Empezando por nuestra empresa. Esta zona va a estar reservada para nuestra baraja, nuestro mazo, deck, como le querramos llamar. Aquí lleva el nombre de empresa y debe estar conformada exactamente por 50 cartas. Entre los diferentes tipos de cartas que conforman nuestro juego. Ya la distribución pues dependerá de cada estilo. Y hago énfasis en esto porque nuestra empresa no solamente es la que nos va a suministrar los recursos para poder jugar, también es la que va a actuar como nuestra vida en el caso de este juego. Es decir, que si yo recibo un daño de 3 puntos, esos 3 puntos se van a traducir en 3 cartas que voy a enviar desde mi empresa al vestidor. Y hablando del vestidor, se encuentra en esta zona. Los vestidores o el vestidor es lo que se le conoce también como zona de descarte o cementerio en otros juegos. Aquí es donde se van a colocar las cartas que han sido jugadas, que han sido enviadas al vestidor, o luchadores que han sido noqueados por batalla o por habilidades. Aquí es donde voy a colocar todas esas cartas. Ahora, habrá cartas que no vayan al vestidor, sino que sean despedidas. La zona de despido es la siguiente zona que vamos a ver. Aquí es donde se van a colocar las cartas que han sido despedidas, y a diferencia de las cartas que han sido enviadas al vestidor, una carta despedida se debe de colocar primeramente boca abajo, y esto indica que ya no se va a volver a utilizar durante el resto de la caída. Así que hay que tener mucho cuidado. Si nos despide una carta, se coloca en esta zona, se coloca boca abajo, y jamás la vamos a poder utilizar hasta que empiece otra caída. De este lado tenemos la zona de contratos. Aquí voy a colocar yo los contratos que voy a estar utilizando durante la caída. ¿Para qué son los contratos? Pues para pagar cada una de las cartas que voy a utilizar o de algunas habilidades que vengan ahí marcadas. Cuando yo pague esos contratos, voy a colocarlo en mi zona de contratos pagados. ¿Cuántos contratos voy a utilizar? Pues los que me está indicando la carta en esta zona del lado izquierdo. Entonces, una vez sabiendo esto, vamos al siguiente tipo de carta, que son las arenas. Las arenas son cartas que me van a permitir a mí adquirir habilidades en todo mi cuadrilátero, y que en algunas ocasiones también van a afectar el cuadrilátero del adversario. Estas puedo tener un máximo de 2 cuadriláteros activos al mismo tiempo. Si yo necesito un espacio para otro cuadrilátero, primero tendría que eliminar los cuadriláteros que tengo ya activos en el mismo. El siguiente tipo de carta vienen siendo los luchadores. Ya se dieron cuenta, a diferencia de las otras cartas, ¿sí?, ambas comparten el costo, es decir, tienen el espacio para el costo, pero las otras cartas no tienen este espacio ni no tienen estas características. Porque aquí en el centro me marca el bando del luchador, en este caso es técnico, y su estilo de lucha es clásico, y aquí lo podemos ver más claro. Aquí tenemos un luchador rudo, nuevamente es clásico. Y también la otra característica que lo diferencia con las otras cartas es este número que simboliza la fuerza del luchador. Es decir, esta carta tiene 4 y esta carta tiene 3 de fuerza.
igualmente a su costo, es decir, cuántos contratos se ocupan para poder jugarlos. Algo que se me estaba pasando y que todas las cartas tienen es este cuadro de habilidad. Todas las cartas muestran aquí una habilidad en concreto. Algunas tienen características que les permiten, por ejemplo, no ser noqueados por batallas, se le llama imbatible. Algunos que pueden atacar directamente a la empresa, eso lleva el nombre de huraño. Algunos que no pueden tener más de una copia en nuestra empresa, esas llevan el nombre de ídolo. O por el contrario, algunas de las que yo puedo tener varias copias y esas llevan el nombre de legado. Aquellas cartas donde yo pueda tener más de 3 copias llevan el título de legado. Hay algunas que cuentan con ciertas condiciones antes de empezar a jugarse. Y antes de ir a otra cosa, si se dan cuenta, abajo de este luchador hay otra carta. Esta es una carta de objeto. Y se fijan cómo la coloqué, porque así se colocan las cartas de objeto a la hora de ser jugadas. Y estas cartas nada más se pueden jugar si yo tengo luchadores en el cuadrilátero. Dependiendo del tipo de objeto, puede ser que sea nomás en mi cuadrilátero. Algunas cartas de objeto pueden jugarse en los cuadriláteros de ambos luchadores, o algunas nada más para el luchador adversario. Eso ya va a ir dependiendo del tipo de estrategia que tú vayas manejando. Hay un tipo de carta que jamás toca el cuadrilátero y son los castigos. Estas son como las cartas de magia o de trampa en otros juegos. Por ejemplo, esta puede actuar como ambas. ¿Por qué? Porque tiene aquí un texto que dice contra llave. Las cartas con esta habilidad me permiten a mí jugarlas tanto en mi turno como en el turno del adversario en cualquiera de sus fases. Pero si una carta de castigo no contiene el texto de contra llave, esto significa que únicamente la voy a poder utilizar en mi turno durante la fase de preparación. Entonces hay que poner mucha atención en el tipo de castigo que vaya a utilizar y las condiciones para jugarlo, porque hay algunas que me marcan específicamente que se juega durante el turno del adversario o durante la fase de batalla, etc. Si se dan cuenta, hay todas estas cartas deben formar 50. Toda mi baraja debe tener exactamente 50 cartas distribuidas en los tipos de cartas que acabo de mencionar. Pero esta carta viene siendo nuestra carta 51 porque es nuestra carta de promotor. Esta carta jamás se va a mezclar con la empresa, siempre va a ser ajena a ella. Es decir, va a ser nuestra carta 51 y directamente se va a colocar en nuestro cuadrilátero. Esa carta de promotor, igual que en la vida real, va a determinar el estilo de juego que voy a tener. Si va a ser un estilo de juego agresivo, defensivo, ya eso va a depender de cada jugador, ya que cada uno de los promotores me otorga diferentes habilidades. En esta primera edición tenemos un total de 8 promotores. Ahorita no los voy a mostrar todos, ya en otro video los explicaré más a detalle, pero dependiendo del tipo de promotor va a ser el tipo de jugadas que voy a poder realizar. Bueno, una vez sabiendo todo esto, ahora solamente resta empezar a jugar. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, para empezar debo tomar, supongamos, aquí lo acabo de colocar, pero supongamos que no, voy a tomar un contrato de mi empresa. Lo voy a colocar en mi zona de contratos y lo aclaro para que sepamos que siempre vamos a iniciar con un contrato. Posterior a eso, voy a barajar mi empresa. Obviamente pues también se la voy a entregar al adversario para que la baraje y evitar ahí posibles trampas, ¿verdad? O que vaya a haber desconfianzas, que haga un último corte y la coloco en mi zona de la empresa. Lo que sigue es tomar 6 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Una vez que tomé esas 6 cartas, tengo que fijarme y ver si hay alguna carta que a mí no me guste, que yo vea que no me funciona para iniciar. Lo que puedo hacer es cambiarla. Por ejemplo, vamos a suponer, esta carta a mí no me sirve. Entonces esta carta la voy a colocar boca abajo, voy a tomar
otra carta, el mismo número. Si aquí dejé una, aquí tomo una. Y esa carta que dejé que devolví, la reintegro y vuelvo a barajar. Hay que aclarar que esto nada más lo puedo hacer una vez cada caída. Una vez que ya hicimos eso, lo siguiente es determinar quién va a comenzar. Esto se puede hacer lanzando una moneda, se puede hacer con un piedra, papel y tijera, o entre ustedes elijan el método que más les agrade. Supongamos que yo comienzo la caída. Lo primero que hay que hacer es entender que Máscaras contra Cabelleras está conformado por 3 fases: la fase de inicio, la fase de preparación y la fase de batalla. En la fase de inicio yo voy a robar primeramente una carta. Se roba una carta por turno. En mi fase de inicio también puedo colocar contratos, si es que tengo en mi mano, una vez por turno. Si es que tuviera luchadores que hayan atacado, los vuelvo a colocar como defensores. Y si hubiera pagado contratos, los regreso a su zona de contratos. Pero como acabo de comenzar, simplemente robo carta y coloco un contrato en mi zona de contratos. Bueno, estas son las cartas que me tocaron a mí. ¿Sí? Ahora, muy importante, algo muy básico, pero lo que se nos olvida es leer. Por ejemplo, en este caso, Carmelo Reyes dice: si no tienes luchadores en tu cuadrilátero, puedes jugar esta carta sin pagar su costo. Como acabamos de comenzar, no tengo luchadores, entonces la puedo jugar sin pagar su costo. Algo hay que aclarar aquí es que cuando un luchador entra al cuadrilátero no puede atacar en el mismo turno. Esto es porque los luchadores necesitan hacer calentamiento, pero aquí hay algo especial. Aquí Carmelo Reyes arribita tiene 2 habilidades. Una es la de ídolo, que como él se ha explicado, nada más me permite tener una copia de esta carta en mi empresa. Y la otra es oportunista. Esto significa que en el mismo turno en el que entra el cuadrilátero puedo atacar con esta carta. Es decir, entro a mi cuadrilátero y como tiene oportunista puedo atacar en el mismo turno. Sin embargo, todavía no lo voy a hacer, ya que esta carta también la puedo jugar. Cuesta un contrato, pago un contrato y juego mi Mosco Extreme, lo coloco en su zona de luchador. Ahora, todos los luchadores entran siendo defensores. En esta posición se llama defensor. Es decir, cuando yo reciba un ataque, nada más los luchadores que se encuentran en esta posición van a poder defenderme de los ataques del adversario. Ahora, para entrar o para pasar a la fase de batalla, tengo yo que declarar cuáles luchadores son los que van a atacar este turno. ¿Y cómo lo hago? Lo hago girándolos 90 grados. En este caso yo nada más he decidido atacar con Carmelo Reyes y va a atacar directamente, ya que no tiene luchadores el adversario. Va a atacar y entrarían 5 puntos de daño. ¿Sí? Esos 5 puntos de daño se van a traducir en cartas que van a ir desde la empresa al vestidor. ¿Sí? Una vez que ha terminado mi fase de batalla, no queda más que pasarle el turno al adversario. Y se repite exactamente lo mismo. Una cosita a aclarar también es que, por ejemplo, si yo tengo a todos mis luchadores en posición de batalla, como se le dice en otros juegos, aquí se le llama agresores, todos mis luchadores están como agresores, significa que el daño va a entrar. Un luchador agresor no puede defender, y en este caso mis 2 luchadores están como agresores. Esto significa que si el adversario decide atacarme, todo el daño entraría directo a la empresa. Y supongamos que me ataca y me entran 8 de daño, 8 puntos de daño. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Entrarían 8 puntos de daño que se traducirían en 8 cartas que estaría yo enviando desde mi empresa al vestidor. Y nuevamente comienza mi turno.
mis luchadores agresores vuelven a ser defensores, los contratos que yo pagué vuelven a su zona de contratos, robo una carta y nuevamente, si tengo contratos en mi mano, bajo otro contrato, y así se van repitiendo los turnos hasta que uno de los dos se quede sin cartas. En el momento en el que uno de los dos jugadores se quede sin cartas en su empresa, en ese instante pierde, ¿sí? Algo a aclarar aquí también es que por el momento nada más tenemos dos formas de juego. La primera es las caídas normales, puede ser de una caída a 3 caídas, ya eso va a depender de la forma en que quieran jugar. Y la otra es duelo de apuestas. ¿Qué significa esto? Antes de empezar la caída, cada uno de los jugadores va a elegir una carta, su carta más valiosa o según la que él quiera apostar. Esa carta se va a apostar y al final la persona que pierda le tiene que entregar la carta que apostó al ganador. Entonces, básicamente, a grandes rasgos, así es como se juega Máscaras contra Cabelleras. Próximamente estaremos ahí grabando videos, algunos videos de algunas partidas, algunas caídas, ¿verdad?, con otros jugadores para que se vayan dando una mejor idea de cómo es. Ahorita por el momento no lo puedo hacer, ya que pues apenas ayer compré esta basecita para poder grabar de forma más cómoda, ya que anteriormente lo tenía que grabar con mi mano o tenía que colocar el celular en posiciones muy extrañas y era estar batallando porque cada rato se caía. Entonces apenas el día de ayer pude hacerme de una, no sé si se le llama vara, stick, no sé cómo se le llame, y pude tener más tiempo y grabar con mejor calidad este pequeño tutorial. Espero que les sirva, espero que les ayude un poquito mejor a entender cómo se juega, y cualquier duda, cosas buenas, cosas malas, mentadas de madre, todas son bien recibidas. Entonces, por el momento es todo, me despido y que pasen un feliz domingo.